A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Soy Leonel Ramos y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema de la expresión oral según el contexto donde estemos, esto en el área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con necesidades educativas especiales, este tema les ayudará a ejercitar destrezas tales como la expresión verbal y el pensamiento creativo. Asimismo, también los carteles que voy a estar utilizando van a tener el fondo blanco y líneas rojas por si hay alguien que necesite apoyo en la lectura. Antes de empezar, quiero recomendarles que por favor, si tienen la oportunidad de tener agua y jabón, lávense correctamente las manos. En caso de que no tengan agua y jabón cerca, pueden utilizar un bote de alcohol como este. Recuerden que el procedimiento correcto para poderse restregar es entre los dedos, encima de las manos, en las palmas y entre las uñas. Ahora comencemos con el tema. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar que cuando nosotros pensamos en comunicación y lenguaje, únicamente pensamos que es leer y escribir? Y muchas veces dejamos de lado la parte oral. Pero según la manera en que nosotros podamos expresarnos verbalmente, también habla mucho de nosotros. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Tenemos en este momento 3 objetos. El primero es una peluca de payaso. Tiene muchos colores, está un poquito aplastada por cómo la traía, pero tiene muchos colores. El segundo objeto que podemos ver es un sombrero como de explorador. Lo vemos en muchas personas que van manejando bicicleta, que van caminando, personas que trabajan en los jardines. Es utilizado para protegerse del sol. Y este es un regalo muy especial que me hicieron hace unos años. Este es un sombrero que es de la región de Chajul, en el departamento de Quiché. Y es entregado o es portado por las personas que tengan algún símbolo de liderazgo en la comunidad. Ahora pongámonos a pensar, ¿qué historias podrían contar estos objetos? ¿Qué tienen en común? Los 3 se ponen en la cabeza. Pero ¿será que la persona, qué pasa si yo me pusiera esta peluca de payaso? ¿Será que la persona que está usando esta peluca va a hablar de la misma manera en que habla alguien que tiene este sombrero? La persona que esté usando esta peluca probablemente va a buscar hacer reír a otras personas. Probablemente me va a buscar hacer reír contándome chistes o haciéndome alguna broma. Pero ¿cómo me va a hablar esta persona? Probablemente la persona que esté usando este sombrero va a ser una buena consejera, una persona consejera. Va a ser una persona que va a saber contarme las historias de la comunidad. Yo he tenido experiencias. Y tal vez la persona que esté usando este sombrero me va a poder describir cómo es que se hace la milpa, cómo es saber usar una bicicleta para ir de su trabajo a su casa todos los días. Entonces, todo depende de una palabra, que es la palabra contexto. El contexto nos permite saber sobre qué tema vamos a hablar. Por ejemplo, el contexto de un salón de clases no va a ser el mismo contexto que esté en mi casa. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra coche? La palabra coche es una palabra que es regional de Guatemala. Probablemente cuando ustedes escuchan la palabra coche,
Vamos a pensar en este animalito que nos da jamón, nos da salchicha, que vive en una granja. Pero si yo voy a otro país, probablemente cuando hablemos de coche, la persona va a pensar que estoy refiriéndome a un carro o a un automóvil. Ahora pensemos en otra palabra, la palabra cepillo. ¿Han escuchado la palabra cepillo? Probablemente sí. Pero nos damos cuenta que hay tres contextos distintos. Si yo estoy hablando en el contexto con un dentista, por ejemplo, o con un doctor, él me va a decir, pásese el cepillo por los dientes. Es un instrumento de higiene personal. O por ejemplo, cuando yo voy a una peluquería o a un salón de belleza, voy a hablar del cepillo que me sirve para peinarme. O cuando yo estoy en una carpintería, que es el lugar donde se hacen objetos de madera, voy a hablar de este cepillo que sirve para hacer la madera más fina. Cuando nosotros nos expresamos oralmente, a veces, y queremos resolver un problema, muchas veces nos cuesta separar todo lo que son nuestros sentimientos de los datos. Pero es muy importante que nosotros sepamos y nos informemos acerca del tema antes de hablar de él. Les voy a presentar una estrategia que nos sirve para eso, que es los sombreros de bono. Se llaman los sombreros de bono porque así se llama o así se apellida la persona que los creó. Y recordemos de este lado. Tenemos 6 sombreros distintos, de colores diferentes. Ahora, les voy a contar. Lo primero que quiero hacer es invitarlos a que puedan sentarse en círculo frente a su televisor, para que todos juntos podamos discutir. Cuando discutimos, lo mejor es estar sentados. Y les voy a contar qué significa cada sombrero. El sombrero amarillo, al tener el sombrero amarillo, yo voy a decir todo lo positivo que yo pienso que podemos sacar del problema que estamos resolviendo. Cuando yo tengo el sombrero negro, yo voy a decir todo lo que no me gusta del problema que estamos resolviendo. Cuando yo tengo el sombrero azul, vamos a ver qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes resolver en el problema. Cuando yo tengo el sombrero rojo, yo voy a decir todo lo que siento, sea bueno o sea malo. Y cuando tengo el sombrero verde, yo voy a dar una solución que podría tener el problema. Si se fijan, me falta un sombrero, que es el sombrero blanco. Y es que a veces no nos alcanzan los materiales para poderlos hacer. La solución es muy fácil. Ustedes pueden buscar tiras en su casa de papel similares a esta. Estas tiras de papel nos van a servir de igual manera. Como el sombrero es muy pequeño para que yo me lo ponga, entonces aquí tengo a nuestro Señor cara de papa para que nos ayude. Y vamos a resolver un problema todos juntos. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Supongamos que a alguien se le ocurre que en la comunidad donde viven, recuérdense que ahora tenemos que estar adentro de nuestra casa, pero a esta persona se le ocurre que quieren abrir un comedor, un restaurante o un centro comercial en un municipio. Resolvamos el problema. En este tiempo en el que estamos viviendo, ¿conviene o no conviene que lo hagamos? Entonces, para quitar los sentimientos de los datos, vamos a utilizar la técnica. Pero primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a evaluarnos en nuestra actividad. Y vamos a ver, y los reto a ustedes en su casa, a que podamos cumplir con lo que estamos evaluando. Realizar 6 opiniones con sus sombreros. Conocer de qué estamos hablando, cuál es el tema de la conversación. Expresar mis opiniones de manera respetuosa.
informarme del tema antes de hablar y respetar las opiniones de los demás. Es muy importante que cuando yo hablo no tengo que faltarle al respeto a los demás. Ahora, comencemos con nuestros sombreros. ¿Qué les parece si empezamos con el sombrero verde? ¿O prefieren otro color? Bueno, empecemos con el azul. ¿Recuerdan lo que era el azul? Vamos a buscar qué es importante y qué no es importante. Recordemos el problema. A alguien se le ocurrió que teníamos la opción de poder abrir un lugar para poder juntarnos en esta crisis en la que estamos pasando. ¿Qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes? Discutan en su casa. Por ejemplo, algo que para mí es más importante que podernos juntar es cuidar la salud de todas las personas. Y no solo mi salud, sino la salud de los demás. Y lo que menos es importante en este momento para mí es que tengamos un lugar donde reunirnos, porque eso lo lograremos en un futuro. A ver, probemos ahora con el sombrero rojo. ¿Qué sentimientos tendrían ustedes si alguien les dice que van a poder estar todos en un lugar, en un restaurante o en un centro comercial? Bueno, el sentimiento para mí sería de alegría, porque quiere decir que voy a poder estar en un lugar. Pero el problema y un sentimiento que a mí me traería es de preocupación. La preocupación que a mí me traería es que hay muchas personas juntas que tal vez podrían contagiarse unas con otras, lo cual para mí no sería correcto. Usemos el siguiente sombrero. Todo lo negativo. A ver, pensemos qué cosas negativas puede haber de que haya bastantes personas en un solo lugar. Muy bien, a mí también me preocupa eso. Algo negativo que yo pienso es que este no es el momento para estar juntándose en ningún lugar y que sería algo muy irresponsable. ¿Se fijaron? Estamos sacando todo lo que son datos de sentimientos. Ahora saquemos qué cosas buenas tendría esto. Sí, algo positivo que podría tener es que vamos a poder preguntarnos cómo estamos, preocuparnos unos por el otro. Ahora, ¿se recuerdan que nos faltaba un sombrero? Vamos a utilizar nuestro listón blanco. Aquí me lo va a sostener el señor cara de papa. Y nuestro listón blanco, recuérdense que vamos a pensar en datos importantes. ¿Cuáles son los datos importantes? Muy bien, lo primero que sabemos es que es solo un lugar. Es solo un lugar por municipio el que quieren abrir. El segundo dato importante es que hay lugares que son más grandes que otros. O sea, hay lugares donde la gente estaría más separada que en otros. Y otro dato importante que podemos tomar en cuenta es cuántas personas viven en cada municipio para solo un lugar. Ahora, ya discutimos. ¿Qué conclusión creen que podemos sacar de la actividad? Escriban en su cuaderno una conclusión. Mi conclusión, lo que sería es, no es posible poder abrir un solo restaurante, porque aunque en sus aspectos positivos quedaría que tendríamos un lugar donde juntarnos, algo muy negativo es que podríamos arriesgar a que las personas se enfermen mucho más fácil. Y esta discusión la podemos hacer con cualquier objeto, con cualquier tema. Solamente tenemos que tener algo de tiempo suficiente y alguien que guíe la discusión. Y ese ha sido el tema. Ahora, evaluemos la actividad. Evalúense ustedes. ¿Realizaron las 6 opiniones en lo que yo estaba hablando ahí en su casa? ¿Conocen acerca de lo que estamos hablando o necesitan investigar más? ¿Lograron responder todas las personas que estaban con ustedes? ¿Conocen del tema que estamos hablando? ¿Manejan el tema? ¿Han respetado las opiniones de los demás al momento de discutir? Muy bien. Recordemos
que la importancia de la expresión oral es, primero, decir quiénes somos, y en segundo lugar, es saber que todos tenemos derecho a opinar, pero antes de opinar tenemos que informarnos. Por favor, cuídense mucho, recuérdense que juntos saldremos adelante y sobre todo, quédense en casa.